Nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Génesis. Seguimos estudiando el libro de Génesis. Este libro inspirado por Dios, este libro grandioso, el primer libro de la Biblia, escrito por Moisés, es un libro que tiene tantas e increíbles enseñanzas. El libro de Génesis tiene 50 capítulos, si ustedes ya lo notaron, tiene 50 capítulos. Y esos 50 capítulos se pueden dividir en dos partes. Primero, y no son partes equitativas, porque tiene que ver con, tiene que ver con los temas del libro de Génesis. Entonces, el libro de Génesis se puede dividir en dos partes. Los capítulos del 1 al 11, que tienen que ver con la creación, con la formación de una humanidad, del ser humano propiamente. Entonces, si usted lee el capítulo 1, llega al sexto día cuando Dios creó al hombre y a la mujer y se va desarrollando la humanidad hasta llegar al capítulo 11. Pero del capítulo 12 hasta el final, ahora tenemos la creación de una nación. Dios llama a Abraham y le da la promesa que a través de él vendrá a ser una nación grande. Entonces, primero la creación de la humanidad y luego la creación de una nación que es la nación de Israel. Entonces, este es el asunto principal del libro de Génesis. Pero a través de estos capítulos o a través de estas dos secciones encontramos enseñanzas grandiosas para nuestras vidas. Hoy vamos al capítulo 5. El capítulo 5 tiene muchos nombres. Propiamente se trata de una genealogía. Ya para este momento o mejor dicho, ya para este momento tenemos dos genealogías. La primera genealogía aparece en el capítulo 4, que es la genealogía de Caín. Caín tiene una familia, tiene su esposa y luego tiene descendencia, y así se va formando la familia de Caín. Y en el último versículo, o mejor dicho, en los últimos versículos del capítulo 4, vuelve a surgir otra vez Adán y Eva, y ellos procrean un tercer hijo. Los primeros hijos de Adán y Eva, como ya sabemos, son Caín y Abel, pero en los últimos versículos del capítulo 4 aparece un tercer hijo que se llama Set. Vamos a verlo en nuestras Biblias para que nos lo tomemos en consideración. Vamos al capítulo 4 y por favor versículos del 25 al 26 para que vayamos viendo el contexto de lo que vamos a estudiar en esta mañana. Versículo 25 dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Miren, ahí aparece aquí la palabra Set o el nombre Set. Dice, porque Dios, dijo ella, o sea, dijo Eva, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Entonces Set viene a reemplazar a Abel, que había sido asesinado por su hermano. Versículo 26, y a Set también le nació, o sea, cuando ya Set era un adulto, a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces, ahí aparece el tercer hijo de Adán y Eva. Y luego en el capítulo 5, continuando con la narración del libro de Génesis, encontramos los descendientes de Set. Y dentro de esa descendencia, esa genealogía, vamos a ver a una persona especial, un descendiente de Set que tiene una enseñanza especial para nuestras vidas. Bien, ¿ha conocido usted alguna persona que no haya muerto? O sea, personalmente, una persona que no haya muerto. Una persona que pueda decir, no, pues yo ya llevo 3,500 años y mira, aquí estoy. No he muerto, ¿verdad que no? Podemos tener abuelitos que llegaron a los 100 años. A ver, hermanos, ¿quién tiene un familiar que haya rebasado los 100 años? Un familiar que haya rebasado. Miren qué, 1, 2, 3, 4, 5, miren qué bien. ¿Cuántos años llegaron algunos hermanos? 115. ¿Quién, perdón, hermano Leo? ¿Hermano Leo quién?
115. Su tatarabuelo, su bisabuelo. Miren qué tremendo. Hermana Betty. 115, 120. Miren qué tremendo, ¿verdad? Hermano Jorge. Bien. Bueno, entonces, mire, hay personas que llegan a una edad muy, pues, muy alta, ¿no? En esta situación. Mi papá llegó a los 96 años. Mi papá llegó a esa edad. Pues, yo no creo que llegue a los 96, pero pues ahí tengo la esperanza. Pero todos en algún momento, aunque tengamos familiares con muchos años, pues tarde o temprano les toca partir de este mundo porque es parte de la vida. El libro de Hebreos, mejor dicho, la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 9:27 de Hebreos dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez. Entonces, tarde o temprano tenemos que irnos. Aunque no quisiéramos irnos, pero pues es parte así. Y en este libro de Génesis, y especialmente en el capítulo 5, encontramos que los descendientes de Set, pues vivieron muchos años. El hombre que más vivió años, hermanos, ¿recuerdan ustedes cómo se llamó? Matusalén. Y vivió 969 años. Casi le llegó a los 1000, casi le llega a los 1000 años. Imagínense qué vida y cuánto tiempo, ¿sí? Y hay varios descendientes de Set que rebasaron los 900 años. Pero la historia que vamos a ver hoy es el más pequeño de todos porque nada más vivió 300 y tantos años. Pero ocurrió algo muy especial en él. Ocurrió algo especial en la vida de este personaje. En la Biblia encontramos que a causa, y lo vemos en el libro de Génesis, a causa del pecado que entró en la vida del ser humano, pues entró también la muerte. Y como el pecado entró en el hombre, también entró la muerte. Dios le dijo a Adán, de todo árbol vas a poder comer, pero el día que comas de este árbol, ¿y qué árbol era, hermanos? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando dice ciencia, quiere decir del conocimiento. Es decir, llegar al conocimiento del bien y del mal. Entonces Dios le dice, el día que comas del fruto de este árbol, ese día morirás. Y ocurrió eso, que ellos, tanto Eva como Adán, comieron del fruto de ese árbol y entonces entró la muerte. Pero desde el punto de vista de la Biblia, en su totalidad, la Biblia nos enseña que hay tres muertes. La primera muerte es la muerte física. Los descendientes de Set y todos nosotros un día vamos a morir físicamente. Nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro cuerpo va cambiando a través del recorrer de la vida. Comenzamos como bebés, llegamos a nuestra niñez, a la adolescencia, a la juventud, a la madurez, a la senectud y nos vamos. Dice el Salmo 90 que pronto volamos, porque pues lo máximo que podemos llegar según el Salmo 90 es a los 70, 80 años y ya pronto volamos, nos vamos de este mundo. Entonces está establecido así y ocurrió lo mismo esta situación en los descendientes de Set. Llegaron a morir, aunque vivieron pero muchos años. Imagínense una vida de 900 años, pues es una vida larguísima. Nosotros ya ni nos imaginamos, ya cuando vemos a una persona de 100 años, ya decimos, no, ya está muy grande y ya lo vemos cansado o cansada la persona. Y lo vemos con enfermedades y situaciones así difíciles, aunque hay quienes llegan a los 100 años y todavía están fuertes. Hay personas todavía en el mundo, especialmente en Japón y en el estado de California, en los Estados Unidos, y hay una isla en Europa, en la isla de Cerdeña. Ahí hay personas que llegan a vivir más allá de los 100 años y todavía están robustos, fuertes, con plenas facultades mentales,
porque se han cuidado por su alimentación, por sus rasgos genéticos, etcétera, y llegan a vivir muchos años, pero aún así viene la muerte física. Viene también, hermanos, en la Biblia la muerte espiritual. La muerte espiritual significa la separación entre Dios y el hombre a causa del pecado. Romanos 3:23 dice que por el pecado, por cuanto todos pecaron, así dice el texto, por cuanto todos pecaron están, ¿qué cosa? Destituidos de la gloria de Dios, es decir, estamos alejados de Dios, de tal manera que esa es la muerte espiritual. La muerte espiritual significa el alejamiento entre Dios y el hombre por causa del pecado. El pecado pone una división y por lo tanto eso se llama muerte espiritual. Y en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis encontramos la muerte eterna. Y ahí están las tres muertes. Entonces, la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. ¿Y qué significa la muerte eterna? Significa que después de esta vida física, la persona ya no tiene ningún contacto con Dios, ya no tiene ningún acercamiento a Dios. La muerte eterna significa la separación eterna entre Dios y el hombre. La muerte espiritual significa separación, pero aquí en la tierra, aquí en la tierra. Pero el hombre puede cambiar, el ser humano puede cambiar su muerte espiritual en vida espiritual. ¿Y cómo ocurre eso? Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Porque dice el Señor Jesús que el que cree en Él ha pasado de muerte a vida. Entonces pasamos de la muerte espiritual a la vida espiritual al aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Pero la muerte eterna significa que una persona no quiso acercarse a Dios, no aceptar a Cristo, y a la hora de morir físicamente se separa por la eternidad de Dios. Dios ya no tiene contacto con él, Dios ya no puede hacer absolutamente nada. En esta vida sí el Señor puede hacer algo, e incluso lo está haciendo, porque esa es la operación del Espíritu Santo que convence o está convenciendo al hombre para venir al encuentro de Dios. El trabajo del Espíritu Santo en el mundo es en relación con los creyentes y también en relación con las personas que no son creyentes para llevarlos a los pies de Cristo, pero también entra nuestra decisión personal. Entonces, cada persona tiene que decidir. El Espíritu Santo nos hace ver que necesitamos de Dios, pero al fin y al cuenta es nuestra decisión, ¿sí? Y entonces ahí está el asunto de la muerte espiritual y la muerte eterna. Muerte espiritual significa nuestra separación de Dios por causa del pecado aquí en la tierra, pero la muerte espiritual, la muerte eterna tiene que ver ya cuando dejamos de existir en esta tierra y ya nos separamos absolutamente de Dios. Y eso es algo muy trágico, muy grave. Entonces veamos otra vez aquí en el capítulo 5, les invito a que tengan sus Biblias abiertas en el capítulo 5 de Génesis, y vamos a ver, hermanos, que a partir del versículo 18, encontramos a una persona muy especial aquí. Vamos a ver, por favor, aquí en este pasaje. Estamos en Génesis capítulo 5 y versículo 18 hasta el 24. Fíjense bien, hermanos, vamos a tomar en consideración este pasaje. Dice así: vivió Jared, es el versículo 18, vivió Jared 162 años y engendró, y ahí viene esa persona, Enoc, 19. Y vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared, fíjense bien cuánto vivió este hombre, 962 años, 962 años. Matusalén vivió 969, quiere decir que el papá de Enoc casi le llega a la edad de Matusalén, por la diferencia de 7 años. Pero otra vez, versículo 20. Y fueron todos los días de Jared 962 años ¿y qué ocurrió? Y murió. Y esa frase, y murió, aparece muchas veces en el capítulo 5, porque es lo que ocurrió con el ser humano. ¿Y qué quiere decir esto? Que a causa de la condición del pecado, los hombres tenemos que morir, los seres humanos tenemos que morir, tarde o temprano.
tenemos que partir. Pero versículo 21, vivió Enoc, y aquí está otra vez este personaje, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. ¿Quién fue el papá de Matusalén? Pues Enoc, que el que vivió más años. Versículo 22, y aquí viene la enseñanza. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y si usted nota, en este capítulo es el que vivió menos años, 365 años, nada más. Fue el más chiquito, fue el más pequeño. O sea, en comparación con los 900, los 800 de otros, este fue el más pequeño. Y vivió nada más esta edad, pero miren la característica. Versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Así es que el título del mensaje de esta mañana es El hombre que no murió. El hombre que no murió. Tenía 365 años y dice el texto que desapareció. Ya no vio la muerte. Él tuvo ese privilegio de no morir. Ahora, ¿por qué, hermanos? ¿Era el consentido de Dios? ¿Usted cree que hay consentido de Dios? A ver, hermanos, levanten la mano, porque somos muy democráticos, ¿sí? Levanten su mano. ¿Era un consentido, porque era el más chiquito? No, ¿verdad? No hay consentidos, hermanos. No hay consentidos ante Dios. Todos tenemos el mismo nivel. Dios nos ama a todos de una manera especial. Bien, pero no obtuvo esto. Ahora, ¿por qué no murió? ¿Por qué no murió Enoc? ¿Qué sucedió en la vida de él para que no experimentara eso? Porque si seguimos leyendo la genealogía y vemos a su hijo Matusalén, que vivió 969 años, pues él murió. Y luego siguieron más descendientes y tarde o temprano murieron. También aquí aparece Noé, pero Noé también murió. Pero en este caso Enoc no. ¿Y qué había de especial en la vida de Enoc para que no muriera? Pues vamos a verlo en estos versículos que aparece, por decir así, la biografía de este hombre tan singular. Tan especial es Enoc que aparece en Segunda de Crónicas, en la genealogía, o ahí aparece otra vez la genealogía, aparece en la carta a los Hebreos, también aparece Enoc, su nombre, en la carta a los Hebreos, dentro de los campeones de la fe, y aparece en una carta muy especial, que es la carta de Judas, que es la carta que está antes de Apocalipsis. Así es que en 4 libros de la Biblia aparece el nombre de Enoc. Aparece en Génesis, aparece en Segunda de Crónicas, aparece en la carta a los Hebreos y en la carta a Judas. Y cosa muy extraordinaria, porque en la carta a Judas nos habla acerca de algo que él dijo, pero que no aparece ni en Génesis y no aparece ni en Segunda de Crónicas, ni aparece en la carta a los Hebreos. Sin embargo, pues dijo algo muy especial. Entonces vamos a ver acerca de este personaje, ¿sí? Por favor, les invito a que vayamos a la carta de Judas, que está antes de Apocalipsis, en el versículo 14, porque la carta a Judas solamente tiene un solo capítulo. Si usted encuentra Apocalipsis, antes de Apocalipsis, ahí aparece la carta a Judas. Y ahora vamos a ver, por favor, el versículo 14. Versículo 14. Dice de la siguiente manera: a estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Miren, esa fue la séptima genealogía. Séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Dónde aparece esta profecía? Pues en la Biblia no lo encontramos, no se menciona. Que es inspiración de Dios, pues es inspiración de Dios, pero no aparece en otro libro de la Biblia. Pero el apóstol Judas menciona este asunto. Entonces quiere decir que él tenía una relación muy especial con Dios. Entonces, volvamos otra vez a Génesis para darnos cuenta acerca de la vida espiritual de este personaje.
Dice en el versículo, por favor, veamos el versículo 22. Y caminó, note el verbo, y caminó, pero ¿con quién caminó Enoc? Con Dios, caminó con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? ¿Qué significa eso? Significa tener compañerismo, estar día tras día en una relación personal muy estrecha con Dios. Significa que sus actividades, sus ilusiones, su trabajo, lo que él realizaba, estaba plenamente relacionado con Dios. Él constantemente estaba pensando en Dios. Por eso dice el texto, y caminó con Dios. Ahora, fíjense bien en el versículo 24. Dice otra vez el mismo verbo, caminó pues Enoc con Dios. 2 veces se menciona porque está enfatizando que la relación que había entre Dios y Enoc era tan estrecha, era tan amigable, eran tan compañeros, con tanta relación entre ellos, que un día Dios dijo, mira Enoc, mejor vente al cielo. Mejor vente. ¿Para qué estás en la tierra? Mira, tenemos tanta amistad, hay tanto compañerismo entre tú y yo, que ¿para qué sigues en la tierra? Y se lo llevó Dios. Dice en el versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Y por qué desapareció? Porque dice que le llevó Dios. Bueno, ahora, la pregunta de análisis y de interpretación es, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿qué de especial había en Enoc? ¿Qué le llevó a experimentar esta situación tan especial de que Dios se lo lleva al cielo? ¿Y por qué no se llevó a Set? ¿Y por qué no se llevó a Matusalén? ¿Y por qué no se llevó a Noé? ¿Por qué nada más a Enoc? Bueno, porque aquí vamos a ver, fíjense bien, hermanos, 4 cosas en la vida de Enoc, 4 cosas. Ya vimos, primeramente, caminó con Dios. Ahora, vamos a profundizar un poquito más. Caminar con Dios significa que Enoc conocía a Dios y Dios lo conocía a él. Se conocían entre ambos. Por favor, vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 17, para que veamos este texto, hermanos, acerca de la situación que debe haber entre el creyente y Dios. Vamos al capítulo 17 del Evangelio de Juan, por favor. Y vamos a leer, por favor, el versículo 3. Juan 17 y versículo 3. Dice este texto. Y quien está hablando en este capítulo es el Señor Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Mire lo que dice el Señor Jesús, que te conozcan a ti. Y quisiera preguntar, a ver, los esposos, ¿conocen a su esposa? ¿Y su esposa conoce a su esposo? Porque hay ocasiones que dice, pues viví 30 años con él y ni lo conocí. Se la vivió en el trabajo. Salía a las 5 de la mañana y regresaba a las 11 de la noche y pues ni platicábamos, ni sabía cuáles eran sus gustos. Llegaba nada más a dormir. Y miren qué problema es ese, ¿no? ¿Qué situación? Porque pasa pues ese tipo de situaciones. Pero dice el texto que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dice el Señor Jesús, que te conozcan a ti, el Dios verdadero. ¿Qué significaba entonces? Caminar con Dios en la vida de Noé significaba que él conocía a su Dios, conocía que era Dios poderoso, que era Dios fiel, que era Dios que cumplía sus promesas y por lo tanto, pues se aferraba a Dios constantemente, vivía día tras día en una experiencia con él. De seguro que hacía su devocional y en las madrugadas se iba al campo, tal vez salía fuera de su casa a mirar las estrellas, pero se inclinaba en algún lugar para adorar a su Dios y para hablar con él, porque deseaba estar en comunión con él. Era un hombre entregado a la relación con Dios. Vamos a usar este término, era un enamorado de Dios. Era un hombre que
todo el día, a cada momento solamente estaba pensando en Dios. Por eso es que caminaba con Él. Cuando estamos en nuestra etapa de que en nuestro corazón empiezan a salir florecitas y corazoncitos y de ese tipo de cosas, ¿qué queremos hacer con la persona amada? ¿No queremos estar con ella? No queremos saber si le gusta un helado o no le gusta, si le gustan ciertos colores o no le gusta, si le gusta esto o lo otro. ¿No queremos saber más y más de esta persona? Y no nos desespera cuando hacemos una cita y decimos, nos vemos en el parque a las 8 de la mañana y llega a las 9 y no estamos desesperados. Sí, porque nuestro corazón está tan radiante y tan deseoso de poder buscar o estar en contacto con esa persona, y es lo mismo en el sentido espiritual. Ahora, esto no es nuevo, por decir así, en la Biblia, porque los salmistas nos hacen ver el anhelo de Dios. Hemos cantado el Salmo 42. ¿Y qué dice en el versículo 1? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ese es el deseo de estar con Dios, de clamar y buscar con todo el corazón a Dios, no por lo que nos da, no por lo que nos va a bendecir, no por lo que podemos sacar de provecho, sino por estar con Él. Cuando usted está con la persona amada, está pensando, que me hagan los frijoles bien refritos, o le voy a sacar provecho para que me haga esto. No, usted está pensando en la persona, está pensando en quién es y le está valorando. Y lo mismo ocurre en este caso con Enoc. Él está pensando en su Dios no para sacarle provecho, sino para estar en una relación estrecha con Él. Ahora vamos al Salmo 84, por favor. Vamos al Salmo 84 para que veamos esta situación. Salmo 84. Y lo hemos leído en varias ocasiones, hermanos. Salmo 84. Dice el versículo 1. Lo leemos todos juntos, hermanos. Todos juntos leamos este texto. A ver, el 1 y el 2, por favor. El 1 y el 2. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Hermanos, ¿cuántos de ustedes en su etapa de enamorados hicieron un poema, hicieron una poesía? A ver, levanten su mano, hermanos. Levanten su mano, ¿sí? Una poesía para la persona amada, ¿no? Ahora, bien, tal vez ustedes dijeron, no, la poesía no. Pero no le cantaron, no le tenían una canción especial, ¿sí? Tal vez usted cantaba de me caí de la nube más alta. No. Bueno, pero sea como sea, usted tenía una canción especial para la persona amada. El salmista le cantaba a su Dios. ¿Creen ustedes que no le cantaba a Dios? Bueno, no lo dice el texto, pero caminó con Dios porque lo anhelaba. Deseaba estar con Dios todos los días, a cada instante. Como lo deseamos cuando estamos enamorados. Y Enoc era un enamorado de Dios, por decir de esta manera. Dice, por favor, dice en el versículo 4, fijémonos en el Salmo 84, versículo 4. Dice, bienaventurado. ¿Y qué es bienaventurado, hermanos? Feliz. Feliz el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Perdón, versículo 4. Bienaventurado el que habita en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurados los que habitan en tu casa. ¿Por qué? Porque quieren estar cerca de Dios. Desean y anhelan estar con el Señor para disfrutar de su presencia. Volvemos a repetir, no para sacar provecho. Porque a veces decimos, bueno, yo me acerco a Dios para que me bendiga. Yo me acerco a Dios para que me sane. Yo me acerco a Dios para que me ayude en mi trabajo. Yo me acerco a Dios para que me resuelva mis problemas en la casa. Ese es sacar provecho, ese es tener un cierto interés. Pero una persona enamorada no busca eso, simplemente busca estar con la persona. Y es lo que ocurrió con Enoc. Deseaba y anhelaba siempre estar con su Dios. Ahora, la segunda cosa que podemos ver en la vida de Enoc, por favor. Vamos hasta la carta a los Hebreos capítulo 11, por favor. Vamos a la carta a los Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11.
Y ahora veamos el versículo 5, por favor. Hebreos capítulo 11 y el versículo 5. Veamos, hermanos, dice así. Por la fe, fíjense bien las palabras de este texto. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. ¿Por qué? ¿Por qué no vio la muerte? Porque era un hombre de fe. Por la fe, Enoc era un hombre de fe. Caminaba en fe. Ahora, ¿qué significaba caminar en fe? Significa que creía en Dios, que ponía su confianza en Dios, que ponía su confianza en las promesas que Dios le daba. Y no se dejaba guiar por las circunstancias. ¿No tendría problemas Enoc? Claro que sí. ¿No tendría momentos difíciles? Posiblemente sí. Tal vez le faltaría el alimento, el trabajo, lo que sea, pero caminaba por fe porque estaba confiando en su Dios. Ahora veamos lo que dice el apóstol Pablo acerca del caminar por fe. Vayamos a 2 Corintios capítulo 5 y versículo 7, por favor. 2 Corintios capítulo 5 y versículo 7. Veamos lo que dice este texto, hermanos. Estamos en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 7. Y eso lo está diciendo para nosotros los creyentes en Cristo. Dice así, todos juntos. Porque por fe andamos, no por vista. Y hermanos, cantamos un coro que dice que no por vista. No andamos por vista, sino confiamos que nuestro Dios nos va a ayudar a salir triunfantes día tras día. Confiamos en nuestro Dios, ponemos nuestra mirada en Él. Y es lo mismo que ocurría con Enoc. Era un hombre de fe. Él de seguro que también tendría dolores, tendría enfermedades, tendría problemas, tendría situaciones difíciles con la gente, con su propia familia, pero él ponía su fe en Dios y sabía que Dios le iba a ayudar a salir triunfante. Entonces, por esa fe, que era una fe entregada, consagrada a Dios, es que no vio muerte. Y de seguro Enoc, en esa fe, él sabía que tarde o temprano, aun cuando él muriera, iba a estar en la presencia del Señor, como lo creemos nosotros. ¿Cree usted que en un momento dado, cuando el Señor le llama a su presencia, cuando usted se vaya de esta tierra, va a ir al cielo? Sí, porque lo creemos, porque tenemos fe en las promesas de nuestro Dios. El Señor Jesucristo dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, ¿qué hay? Muchas moradas hay. Si dice el Señor Jesús, si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Lo creemos, ¿sí? Yo creo que voy a estar con ustedes y ustedes conmigo allá en el cielo. No sé si me vaya a aburrir, pero voy a estar con ustedes, ¿sí? Pero vamos a estar juntos por la eternidad. Miren qué bendición tan grande. Porque creemos en las promesas de Dios. No creemos en una fantasía. No creemos en un lavado de cerebro. No nos han lavado el cerebro. No creemos porque tenemos una religión que tiene ciertas expectativas para la vida eterna. No, creemos en la autoridad de la palabra de Dios. Creemos en lo que Dios está diciendo. Y lo mismo ocurría con Enoc. Él sabía que tarde o temprano Dios, cuando le dijera, vente conmigo, él sabía que iba a ir al cielo, aunque muriese. Pero tenía fe en Dios, ponía toda su confianza en Él. Tercera cosa que pasaba en la vida de Enoc. Así es que caminaba con Dios en un compañerismo muy estrecho, tenía fe en Dios, caminaba por fe. Y ahora veamos una cosa más todavía. Por favor, ahí mismo en el versículo 5 de Hebreos 11. Vamos a Hebreos capítulo 11 y versículo 5. Hay un detalle que se menciona aquí. Fíjense bien, hermanos, dice el texto, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, miren lo que dice el texto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Había agradado a Dios. ¿Cómo se le agrada a Dios? ¿Cómo se le agrada? ¿Cómo se le ocurre a usted de agradar a Dios? ¿Cómo le agrada a usted a su esposo, a su esposa, o le agrada a la persona a quien usted le tiene una estima muy alta? ¿Cómo le agrada?
pues con obediencia, hablando bien de esa persona, dándole el lugar que le corresponde, valorándola. Y en este caso, Enoc agradaba a Dios porque le daba su lugar a Dios, porque lo obedecía, porque se sometía a su voluntad, y de tal manera que eso le agradó mucho a Dios. Era un hombre tan sensible a la voluntad de Dios, era un hombre tan manso a la voluntad de Dios, que por eso es que Dios dijo: mira, Enoc, ya es suficiente con los 300 y tantos años que tienes, ya mejor vente. Miren qué cosa tan especial en la vida de este hombre. Entonces, por haberle agradado a Dios, fue que entonces, pues, Dios se lo llevó. Ahora veamos la última cosa. Ya vamos 3, ¿sí? Primero, caminó con Dios en una relación muy estrecha. En segundo lugar, caminó con fe. Caminó también agradando a Dios, obedeciéndole, sometiéndose a su voluntad. Pero una cuarta cosa más. Y es lo que dice, vamos otra vez a la carta de Judas, capítulo 14. Perdón, capítulo 1 y versículo 14. Otra vez, antes de Apocalipsis está Judas y el versículo 14. Veamos, dice el texto. Veamos estas palabras que nos dice el versículo 14. De estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Sabe qué es esto, hermanos? ¿Sabe qué es este texto? Es un texto escatológico, es un texto profético. Esto significaba que creía en la segunda venida de Cristo. ¿Cómo lo sabía? ¿Quién sabe? ¿Quién le enseñó? ¿Quién sabe? No lo sabemos, no tenemos idea, pero él estaba creyendo que el Señor iba a venir a la tierra. ¿Y con quién iba a venir? Con sus santos millares, con sus ángeles, con sus redimidos, iba a venir a la tierra. Él creía en la segunda venida del Señor. Este texto es un texto profético. Él sabía que el Señor iba a venir por su pueblo, aunque todavía apenas estaba iniciando la humanidad, pero iba a venir por su pueblo para aquellos que le temían, que le amaban, que le servían, como creemos también nosotros. Él creía que el Señor iba a aparecer nuevamente. ¿Cuándo iba a aparecer? Tal vez no lo sabía, pero él tenía fe, él tenía esa plena convicción de que el Señor Jesús va a venir. Ahora, ¿creemos nosotros que el Señor Jesús va a venir? Pues la Escritura lo dice que sí, debemos de creerlo, debemos de tener esa fe de que el Señor va a aparecer. ¿Puede venir esta mañana? ¿Puede venir esta noche? Sí, puede ser así. El apóstol Pablo dice que el Señor Jesús va a venir como ladrón en la noche. ¿Y cómo aparecen los ladrones? Pues de momento, así, que no lo sabemos, ¿sí? Usted va en la calle y de momento aparece un ladrón y le roba su bolsa. O sea, no le dice, en la esquina de tal y tal calle te espero para robarte. Eso no ocurre, ¿sí? De momento aparece. Pues el Señor vendrá de esa manera. Va a venir un día. Y Enoc creía precisamente en esa situación tan especial. Ahora, tomando en consideración esta postura que tenía Enoc, es la postura que nosotros como creyentes tenemos, porque creemos que el Señor va a venir por nosotros. Y es una experiencia, la experiencia de Enoc es una experiencia anticipada del rapto para nuestras vidas. Es decir, que la enseñanza en la vida de Enoc, que él fue llevado al cielo porque se lo llevó el Señor, pues va a ocurrir un día también con nosotros. Ahora, puede ser que no todos experimentemos el rapto en el sentido como ocurrió con Enoc, porque tal vez podemos morir y del sepulcro nos levante el Señor, pero habrá quienes no van a ver muerte, hermanos. Y veamos lo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 17. 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 17. Dice el texto, 4:17. Luego nosotros, fíjense bien, hermanos, lo que el apóstol está diciendo, y lo está escribiendo para una iglesia. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor.
Note la palabra arrebatados. De ahí viene la palabra rapto. Significa que con violencia, en un abrir y cerrar de ojos, cuando ni siquiera nos demos cuenta. Miren, hermanos, qué bendición va a ser para aquellos que no van a ir a la tumba. Tal vez algunos de nosotros sí, pues vamos a tener que dejar este mundo, vamos a ir a nuestra tumba. Algunos hermanos dicen, pues yo quiero ser cremado. Bueno, pues se le respeta su situación, pero de alguna forma, de todas maneras, el Señor va a resucitar. Pero qué privilegio que de momento aparezca el Señor y no veamos la muerte y nos vayamos con Él. Imagínense qué experiencia va a ser tan especial. Pero esto fue lo que ocurrió con Enoc y lo mismo que va a ocurrir con muchos creyentes en el mundo. El rapto está, por decir así, tipificado en la vida de Enoc. Él creía en eso, él creía que el Señor iba a venir. Y lo mismo nosotros también creemos que el Señor va a aparecer. Leamos unos versículos antes en este capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, por favor. Dice, por favor, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero los que están en las tumbas, pero los muertos en Cristo. Ojo con eso. No toda la gente, no todo el mundo. Los que no creyeron en Cristo se van a seguir quedando en su tumba, pero los que creyeron en Cristo se van a levantar ese día. Y ahora veamos el versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, y es ahí la experiencia de Enoc. Los que vivimos, los que no hayan todavía llegado a la tumba, entonces al entrar el Señor en las nubes, en la tierra, inmediatamente ocurrirá la transformación. Ocurrirá un cambio tremendo en el cuerpo de los que estaremos vivos y nos iremos con el Señor. Ahora veamos, por favor, ya vamos a terminar en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, por favor. 1 Corintios capítulo 15 y veamos versículos 51 y 52. 51 y 52. Y dice el texto, dice de la siguiente manera. Estamos en 1 Corintios 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio. Este es un misterio tremendo. No todos dormiremos. ¿Qué significa dormir? Significa morir. Aquí en estas palabras del apóstol Pablo, dormir significa morir. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros ¿quiénes? Los que vivimos, nosotros seremos transformados. En el momento en que el Señor entre a las nubes, a la tierra, los que somos creyentes, los que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, vamos a ser transformados con un cuerpo glorioso. Inmediatamente nos iremos con el Señor. Y el mundo se va a preguntar, ¿y qué pasó con los cristianos? ¿Qué pasó con los que asistían a la iglesia Príncipe de Paz? ¿Qué ocurrió con los que asistían a esa iglesia que estaba en la esquina? Pues quién sabe. Algunos van a decir, es que llegaron los marcianos y se los llevaron. ¿Sí? Es que ahora con las naves espaciales que están entrando a la Tierra, se los llevaron. Bueno, así mucha gente dice, así dice Jaime Maussan, ¿no? Ahí con los de los ovnis. Bueno, pero no se van a dar cuenta que nos fuimos porque el Señor vino por nosotros. Ahora, en la carta a los Hebreos, capítulo 11 y versículo 5, en este texto que habla acerca de Enoc, dice el texto, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. ¿Lo buscaron sus familiares? De seguro que sí, pero no fue hallado. ¿Y dónde está Enoc? ¿Quién sabe? A ver, búsquenlo en el bosque, búsquenlo por acá.
Pregunten entre los vecinos, no la hallaron. Y pasaban los días y los días y los días, no la encontraron. ¿Por qué? Porque se lo llevó el Señor. Lo mismo va a ocurrir con nosotros. Nuestros familiares van a decir, ¿y dónde está mi familiar? ¿Y dónde está mi prima? Y quién sabe, nuestros familiares van a preguntar, pues no estamos. ¿Por qué? Porque ya nos llevó el Señor. Miren qué bendición. Ahora la pregunta de los 64,000. ¿Se irá usted? ¿Nos iremos? ¿Nos iremos con el Señor o nos quedaremos? ¿Qué piensa usted personalmente? ¿Cree usted que si el Señor en este momento, son casi la 1 de la tarde, si en este momento a la 1 en punto viniera el Señor en las nubes, ¿cree usted que se iría con Él? ¿Tiene a Cristo en su corazón? Porque si no lo tiene, usted se queda. El Señor nada más viene por sus escogidos, viene por aquellos que le aman, viene por aquellos que le sirven, viene por aquellos que entregaron su corazón a Él. No viene por todos. Si usted tiene a Cristo, usted está asegurado. Pero si no tiene a Cristo, le invitamos a que lo acepte, porque el Señor ya está a punto de venir. Las profecías hablaron mucho acerca de su primera venida y se cumplieron. El Señor Jesús nació en Belén y llevó una vida de 30 y tantos años, 33 años para ser preciso, y fue a la cruz para salvarnos, pero todo fue predicho y se cumplió. Y ahora va a venir por segunda vez y se va a cumplir. Así es que hay que tomar en consideración en este asunto que es tan importante. Si Cristo viene en este día y usted no tiene a Cristo en su corazón, usted se queda. Si tiene a Cristo, está asegurado. Por eso le invitamos en amor del Señor. Entréguele su corazón a Jesucristo. Dígale, Señor, yo sé que he pecado, yo sé que te he fallado, yo sé que no he llevado una vida correcta, pero Señor, te entrego mi corazón. Perdona mis pecados. Tú moriste por mí en la cruz. Sálvame, por favor. El ladrón le dijo al Señor Jesús, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor, ¿qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es la misma promesa también para nosotros. Así es que asegúrese en tener a Cristo en su corazón. Entrégale su corazón. Para que si Él viene, pues nos vayamos juntos, como ocurrió en la vida de Enoch. Miren qué enseñanza tan especial en la vida de este hombre. ¿Y quién enseñó la Biblia? ¿Quién enseñó este tipo de cosas? A Enoch. De seguro que su relación con Dios era tan estrecha que Dios fue el quien le habló, le enseñó, le mostró la realidad de su presencia, le dio tantas cosas y llegó al punto que le dijo el Señor a Enoch, mejor vente conmigo. Y lo mismo va a ocurrir con nosotros. Así es que, hermanos, sigamos adelante en el camino del Señor, porque el Señor ya viene. El Señor ya está a punto de entrar en esta tierra y se va a llevar a los suyos. Dios quiera que nos vayamos todos los que estamos aquí en esta tarde. Pongámonos de pie, hermanos, y demos gracias a nuestro Dios por su palabra. Hermano Astroberto, por favor, diríjanos en oración.